Del secretario general Carlos Alvarado González, precisamente hablando acerca de este tema de la conformación de las comisiones en la Asamblea Nacional. Ayer, hasta la hora que nos quedamos en la noche, había consenso sobre 11 comisiones. Se reanudó hace poco menos de media hora y se hizo consenso sobre una adicional, así que estimamos ya pronto tener las 15. ¿Cuáles hacen falta, secretario? En este momento falta consenso sobre presupuesto, credenciales y economía. Bueno, gracias. Escuchamos al secretario general Carlos Alvarado González. Ahora vamos inmediatamente con Iván Donoso. Él está en el Pleno de la Asamblea Nacional con una entrevista importante. Adelante, Iván. Buenos días. Gracias, Zenia. Estamos acá en vivo en el Pleno, a pocos minutos que arranque la sesión para hoy, sesión matutina de jueves, como es de costumbre, y abordamos temas interesantes, importantes, anteproyectos de ley que se presentan, ustedes saben, y también proyectos de ley que ya son leyes de la República, tal es el caso, bueno, fue aprobado, tiene que ir por la sanción del presidente, obviamente en tercer debate aquí, recientemente el que regula la profesión de abogados, el tema del examen de barra y las opciones que tienen ahora los estudiantes de Derecho para pues seguir adelante con sus carreras. Y uno de los diputados que ha apoyado fuertemente estos cambios que se han dado es el diputado Luis Eduardo Camacho, quien está con nosotros acá. Diputado, buenos días. Hemos visto reacciones en medios sobre todo y de los abogados que no estaban como muy de acuerdo con la aprobación de este proyecto de ley, de esta ley que ya pasó el tercer debate. Bueno, siempre va a haber gente a favor y en contra de cualquier tipo de iniciativa, pero había, además de los estudiantes de Derecho, había muchos profesionales ya idóneos que estaban en favor de la eliminación del examen de barras porque lo consideraban una forma incorrecta de impedir la competencia realmente entre los profesionales del derecho. Y por eso este fue un proyecto que fue ampliamente debatido en dos ocasiones, porque hay que recordar que primero hubo un anteproyecto que no fue prohijado, posteriormente por la presión de los estudiantes y de los abogados que no estaban conformes con esta medida restrictiva para la idoneidad, se presentó un segundo proyecto también por parte del diputado Cedeño. Ese anteproyecto fue enviado a una subcomisión que lo debatió con todos los sectores interesados durante un tiempo y vino un proyecto que fue enriquecido, porque el proyecto original eliminaba el conocido examen de barra. El proyecto que aprobamos en la comisión y que posteriormente se aprobó esta semana en el Pleno, no elimina el examen, pero no elimina la exclusividad del mismo para el reconocimiento de la idoneidad y también le quita a la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de practicar el examen, dárselo a la Universidad de Panamá. Quienes no están de acuerdo, por no decir que se oponen a estos cambios, argumentan de que se flexibiliza un poco, se suaviza un poco la preparación de los nuevos profesionales del derecho al eliminar este examen de barra. Ahora es optativo, como usted dice, sin embargo, tienen otras dos opciones más, que sería el servicio profesional y realizar una tesis, teniendo en consideración de que existen estas dos opciones que quizás podrían considerarse que son un poco más suaves. ¿Habrá algún estudiante o algún abogado que esté preparándose para ejercer la carrera que elija ir por el examen de barra? Bueno, mira, yo conozco catedráticos de Derecho, abogados en el ejercicio, que me escribieron luego de que aprobáramos este proyecto, quienes nos felicitaron por considerar que el examen que se estaba practicando, aparte de imponerse, que se impuso a estudiantes que ya tenían tercer, cuarto, quinto año, aparte de ser un cambio injusto en las reglas del juego, se ponía con requerimientos no científicos ni académicos en el examen que se hacía. De esto nos está diciendo profesionales del derecho, catedráticos universitarios. Y eso que argumentan sobre la flexibilización, es como buscar la fiebre en la manta, no en el cuerpo.
Si hay un problema en la capacitación o en la instrucción de los abogados en las universidades, hay que ver ese problema. Eso no se va a solucionar metiendo trabas a los abogados en el ejercicio. Algunos dicen que detrás de esto realmente los abogados no quieren que se gradúen más abogados. ¿Qué hay de cierto en esto? Eso efectivamente era lo que se buscaba, porque además te quiero decir algo. No solamente fue injusto, porque nosotros lo que hicimos fue corregir una injusticia, de cambiarle las reglas del juego a gente que había estudiado 3, 4, 5 años. Pero además de eso, fíjate, el examen, los que tenían que buscarlo obligatoriamente, pasaban a veces 6 meses o 1 año que la Corte no le ponía los exámenes. Entonces tú estás impidiéndole a alguien que pasó 4 o 5 años, dependiendo de la universidad, estudiando Derecho, y ¿para qué? Para tener un diploma en la pared, no, para ganarse la vida. Entonces tú tenías 1 año a gente graduada sin idoneidad. ¿Por qué? Porque la Corte no le ponía el... ¿Esta nueva ley da un plazo más corto para que estos exámenes pues, se presenten? Obviamente, si ya la Corte quedó demostrado que no tenía la agilidad o la buena voluntad para hacer el examen en el tiempo, se lo quitamos. Ahora lo hace la Universidad de Panamá. El examen se confecciona con el apoyo, con los aportes de todas las universidades, pero lo aplica, y obviamente lo aplica la Universidad de Panamá. Y como tú bien indicaste, ya no solo se trata del examen, sino que además está la opción del trabajo de tesis, que no es un asunto fácil, porque hacer una tesis bien hecha, no una tesis como decimos chimba por ahí, es un trabajo difícil. Pero además de eso, está la opción de la práctica profesional, que en mi opinión es la más ventajosa porque acerca más al mercado laboral a los estudiantes, porque ya sea en la empresa privada o ya sea en el gobierno, si tú estás viendo que tienes un profesional de calidad, tú vas a tratar de quedarte con eso. De ser sancionada la ley, ¿piensa usted que esta sería la opción que más aceptación tendría por parte de los estudiantes de Derecho? Dios, si yo fuera estudiante de Derecho y entre esas 3 opciones, yo definitivamente que tomaría la práctica profesional, porque te repito, es la que más está cerca del mercado laboral y además es en la práctica donde realmente se refuerzan y se consolidan los conocimientos que uno puede. Pues mira, en la universidad te da la teoría, pero la teoría necesita la práctica y la práctica es la que te refuerza esa teoría y te hace un profesional verdadero de derecho, porque hay gente que tiene título, hay gente que obtuvo idoneidad, pero tiene el título pegado y no ejerce el derecho por las razones que sean. Como suele suceder en muchas carreras, que se aprende la teoría en la universidad, pero al final la práctica es lo que realmente consolida la carrera. Por eso sí, fíjate, si tú recuerdas, aquí hubo una discusión, o hay cotidianamente una discusión sobre los requisitos que se exigen para diferentes posiciones. Y yo siempre he dicho que sí, la preparación académica es importante, pero la preparación académica no puede desconocer la práctica de gente que sin tener un título universitario es más profesional en ciertas ramas que cualquier otro profesional. El presidente Mulino esta mañana en su discurso, en su comunicación al país que hace todos los jueves, habló sobre este tema precisamente, que tiene que ir a la presidencia para ser sancionado. Dice que lo iba a revisar muy cautelosamente y también mencionó de que habían especie como de un desorden en este tema de los abogados y que habían universidades de garaje. Y que había que mirarlo muy bien. ¿Qué piensa usted? ¿Que va a recibir el apoyo del presidente? Yo creo que el presidente lo va a sancionar porque no hay... El presidente puede vetar en razón de 2, de que es inexequible o que sea inconstitucional. Y esto no es ninguno de esos 2. Y yo estoy seguro que el presidente no le preocupa la competencia. Y te repito, para mejorar la oferta académica no se necesita un examen de barra. Dice que él tenía la idoneidad 886 y que ya iba por más de 30.000. Sí, pero efectivamente, porque hay que ver cuándo le obtuvo la idoneidad, ¿no? Él dijo que era de la vieja guardia. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, mira. Todos los años se gradúan miles de bachilleres en comercio, con especialidad en contabilidad.
que van dirigidos en su mayoría a graduarse de contador. Miles, todos los años. ¿Tú crees que sería correcto, porque hay demasiados contadores, ponerle un examen de barra a los contadores? No, eso es, como te digo, buscar la fiebre en la manta. Mira, la competencia, en mi opinión, se da en razón de que si tú eres bueno, la gente te va a buscar. Si tú no eres bueno, por más que tú tengas examen de barra y todo, además porque, te reitero, profesionales del derecho que son catedráticos, me dicen que ese examen que pone la Corte no es un examen correctamente confeccionado. Muy bien, diputado Luis Eduardo Camacho, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y su opinión en cuanto a este tema. Fue un acto de justicia y nosotros siempre vamos a dar nuestros votos en razón de lo que es mejor para el país y en razón de la justicia, y hicimos un acto de justicia que estaba apoyado no solamente por los estudiantes, sino por profesionales de derecho que no le tienen miedo a la competencia. Muy bien, muchísimas gracias. Era el diputado Luis Eduardo Camacho conversando con nosotros aquí en Antesala. Vamos a regresar contigo, Senia, y más entrevistas. Adelante. Iván, por ese reporte, y tenemos que decir que consolidando en materia legislativa estos esfuerzos, la nueva Junta Directiva de Diputados Suplentes quedó formalmente instalada para este periodo de sesiones ordinarias con el compromiso de ser un cuerpo colegiado que juntos diseñe una hoja de ruta que responda a las necesidades apremiantes del país. La Asociación de Diputados Suplentes será presidida por el honorable diputado suplente Bolívar Escala, quien al asumir el cargo manifestó que la voz de los suplentes se escuchará fuerte y clara, con dignidad y compromiso. El diputado Escala fue juramentado por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Luis Herrera, de quien actualmente es su suplente. Ambos coincidieron en la importancia de trabajo conjunto para gestionar leyes en beneficio de las mayorías. Al dirigirse a los presentes, el diputado Herrera se comprometió en buscar todas las maneras legales que se puedan para que los diputados suplentes tengan el mismo respeto y aceptación dentro de la sociedad y la Asamblea Nacional. Este es un compromiso que voy a asumir, ya que desde el inicio les di el apoyo moral. Ellos estuvieron juntos a sus principales durante temas y meses para llegar a la curul. No soy de los principales que les da la espalda a quienes son parte importante para que nosotros estemos allí con ustedes. Por su parte, el honorable diputado suplente Ariel Ortega, presidente saliente, aseguró que el esfuerzo en equipo fue fundamental durante su gestión y garantizó que sí se puede construir una relación fructífera entre diputados suplentes y principales. El acto de juramentación estuvo amenizado por la danza de Diablico Sucio y la interpretación de una décima alusiva al evento de la autoría de Luis Cholo Bernal, director de Cultura del primer órgano del Estado. Y seguimos con más información, señores, acá en Antesala del Pleno de la Asamblea Nacional. Y sin perder el eje del profesionalismo, fue refrendado en tercer debate el proyecto de ley número 168, que modifica artículos de la Ley de Abogados de 2022, que implementó la obligatoriedad del examen de barra, permitiendo al estudiante elegir una de las tres alternativas para optar por la idoneidad. El proyecto 168, que modifica y deroga artículos de la Ley 350 de 2022, que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, fue aprobado por mayoría en el Pleno Legislativo, dándole a la población estudiantil la alternativa de considerar el examen de barra como prueba opcional y no obligatoria. De lo aprobado, se otorga a los estudiantes la posibilidad de hacer práctica profesional en el servicio público como privado, además del trabajo de tesis ampliado la cantidad y variedad de profesionales en el mercado laboral. Previamente, en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, se realizaron las consultas y consensos para aportar el mejoramiento del proyecto, donde se definieron tres alternativas a fin de que el estudiantado tomara la opción de elegir una de ellas con el destino de obtener el certificado de idoneidad y ejercer la carrera en la República de Panamá. Ahora sí, señores, nos vamos nuevamente con nuestro compañero Iván Donoso. Él nos tiene más entrevistas que nos actualizan con respecto a estos anteproyectos de ley que han sido presentados por los diputados recientemente. Vamos, Iván, contigo. Gracias, Senia. Estamos ahora acá en el Pleno con el diputado José Pérez Barboni. Diputado, buenos días, bienvenido a Antesala. Recientemente, hace un par de semanas, creo que fue la primera semana que arrancó esta legislatura, usted presentó un anteproyecto de ley para que el Estado sancione, o mejor dicho, el Estado
le tenga que pagar a las personas que caigan en huecos en la calle y dañen sus automóviles. Creo que por ahí va el anteproyecto de ley. Buenos días. Es correcto. Buenos días, Iván. Gracias por la oportunidad para explicar este proyecto. Y sí, la idea es que se pueda indemnizar a los conductores que por negligencia del Estado y las calles en mal estado, pues se puede indemnizar a este conductor que ha sufrido, por ejemplo, un daño al neumático, un daño al rin, la suspensión, tantos daños que se generan por estas malas condiciones de las carreteras. Y la idea de este proyecto y la idea de este diputado no es que el Estado tenga que estar pagando indemnizaciones, sino que es una medida disuasoria para que podamos entonces tener las calles en buen estado, exista un buen plan de recuperación del Ministerio de Obras Públicas y se involucren las juntas comunales y también lo que vienen siendo las alcaldías y tener un plan estratégico de lo que es el mantenimiento y adecuación de las vías de nuestro país. Ahora, yo me imagino que usted se sentó con sus asesores y con personas conocedores del tema a cranear, como se dice, cuál sería el proceso, o sea, cómo funcionaría esto, porque cómo una persona puede probar que un hueco en la calle le dañó un rin, por ejemplo, o le reventó un amortiguador y no fue otro tipo de incidente. Totalmente, y esta ley es a prueba de juega vivos, y tengo que decirlo así en buen panameño, porque lo que se busca es que haya un proceso de documentación. Una vez la persona sufre el incidente, por ejemplo, tú vas manejando en la vía panamericana, caes en un hueco y tu carro inmediatamente sufre un daño que te hace tener que detener el vehículo, inspeccionar qué fue lo que sucedió. Tú la idea es que puedas de una vez tomar un video y fotografías de lo que sucedió con el vehículo y también documentar dónde fue el lugar donde el vehículo cayó, porque de esa forma podemos ver en tiempo y espacio que en efecto el daño se dio y el lugar donde se dio. Hoy en día la tecnología nos ha permitido también colocar mecanismos de que, por ejemplo, tú puedes ver la hora y ubicación en muchas fotografías que se toman desde un dispositivo móvil, que es usualmente lo que las personas utilizan para documentar esta situación. Posteriormente hemos colocado a la SEP como el ente regulador para que se puedan colocar estas denuncias. Ya nos hemos reunido con la SEP, tuvimos ese primer acercamiento. Ellos claramente tienen quizás otra perspectiva de lo que se podría hacer para tener una mejor regulación y una mejor inspección, pero por ahora es el ente que queremos que se involucre y si no, evaluar cuál podría ser el otro ente que sea el que tome la decisión al final después que se mande el reporte. ¿Existen este tipo de leyes en algún otro país? ¿Se conoce algún antecedente? Bueno, curiosamente no tenemos antecedentes y yo creo que es porque usualmente cuando mi equipo y yo investigamos mucho, nos basamos en legislación que se puede dar en países, vamos a ponerlo en este término, del primer mundo. Entonces, una vez eso se evalúa, nosotros no vemos que hay ningún tipo de legislación similar, pero en Guatemala, un incidente curioso para que los televidentes tengan noción de lo que pasa en nuestra región, el secretario de Transporte y Comunicaciones estaba reunido con diferentes autoridades de tránsito y de obras públicas y un diputado muy molesto por la situación de las carreteras quizás de su circuito, de su país, le tira un neumático flateado con el rin averiado en la mesa donde se estaba discutiendo pues este tema. Entonces yo creo que es un descontento ciudadano que no solamente se ve en Panamá y nuevamente creo que es importante reafirmar que la idea es que de estas denuncias que se presenten a la SEP o a cualquier ente que logremos definir en la ley una vez la podamos pasar, se den la menor cantidad de indemnizaciones, sino que la idea es que tengan las calles en buen estado. Ese es el plan principal de esta medida disuasoria. Y usted me imagino que conoce de casos particulares que le han reportado de daños de carros. Bueno, Iván, otra anécdota. Yo el día después de presentar la ley, saliendo para el interior, me flateé en Chame con un hueco, no un hueco, era una zanja realmente que había en esa parte de la Interamericana. Entonces yo fui, por ejemplo, una víctima del mal estado de las carreteras y así lo son todos los panameños. Yo creo que la única persona que no se da cuenta del mal estado de las calles es el que viaja en helicóptero todos los días. Que no sé quién es. ¿Hay consenso acá en la asamblea entre los colegas? Bueno, varios colegas se me han acercado a decirme, oye, me interesa mucho escuchar más sobre tu iniciativa, me gusta la iniciativa. Yo creo que varios de los colegas también se me han acercado y me dicen, oye, yo he sido víctima de esta situación. Pero sí, ellos también me imagino que tendrán que verlo desde el punto de vista desde autoridades y que ahora es una presión que tenemos nosotros también para exigir a nuestras juntas comunales, alcaldías y al Ministerio de Obras Públicas una buena ejecución de nuestras carreteras. Diputado José Pérez Barboni, muchísimas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros. Bien, ha sido el diputado José Pérez Barboni, como vieron, hablando sobre esta iniciativa que busca indemnizar a personas que sus vehículos puedan dañarse en la carretera, un amortiguador roto, una llanta reventada, un rin torcido, en fin, tantas cosas que pueden suceder en las carreteras. Vamos a ver cómo avanza acá en la Asamblea esta iniciativa del diputado José Pérez Barboni. Es lo que tenemos desde el Pleno aquí en Antesala. Vamos contigo, Senia, al estudio.
Van, y acá surge una nueva propuesta en el Parlamento. Se trata de una presentada por el diputado Jorge Blois de establecer un régimen simplificado para la obtención de permisos de estructuras temporales con fines comerciales en la República de Panamá. La norma plantea dar permisos para la instalación de estructuras modulares temporales comerciales en Panamá. Este nuevo marco se fundamenta en criterios técnicos, urbanísticos y administrativos claros y proporcionados, sin menoscabar los principios fundamentales de seguridad, salubridad, orden público y respeto en el entorno urbano. Además, la propuesta contempla que las autoridades locales cuenten con herramientas normativas claras y coherentes para ejercer su labor de fiscalización, evitando decisiones arbitrarias o discrecionales que afecten la seguridad pública, la seguridad jurídica de los actores involucrados. La iniciativa también planea que estas estructuras, como lo son las dedicadas a la venta de comida, servicios personales que no involucren atención y cualquier otra actividad comercial que se ubiquen en zonas compatibles con los usos propuestos, deberán ser aprobadas por la Dirección de Ingeniería Municipal del distrito respectivo mediante permiso escrito. Y continuamos con mucha más información acá en Antesala, porque una iniciativa también que modifica la Ley 468 de 2025, que subroga la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de interés preferencial en ciertos préstamos hipotecarios y dictan otras disposiciones, fue presentado por el diputado Carlos Saldaña. Saldaña manifestó que la propuesta busca modificar un desequilibrio en las condiciones necesarias para garantizar la pluralidad de participación de bancos como facilitadores en los productos hipotecarios. Además, una modificación en el plazo y porcentaje del tercer tramo en el renglón número 2 o la región 2, provincia de Colón y el resto del país. En cuanto a la modificación en el régimen o la región 2, tramo preferencial número 3, se ajusta a una tasa subsidiaria máxima de 3.5% por un plazo de 7 años no renovables para los permisos preferenciales destinados a la compra de viviendas nuevas cuyo precio de compra al momento del financiamiento sea de 50.000 balboas y hasta 80.000 balboas, adicional entre 6 y 12 meses antes de que finalice el subsidio otorgado bajo el interés preferencial. El banco que haya otorgado el préstamo procurará realizar una evaluación de la situación financiera del deudor o deudores con el propósito de acompañar en el proceso para seguir cumpliendo con los pagos. El proponente destacó que es necesario introducir la presente modificación a fin de que se genere el debate necesario previo a la aplicación, dado que la Ley 468 del 2025 mantiene una suspensión de su aplicación hasta el 1 de enero del 2026 para lograr una nueva ley de la República que beneficie la sostenibilidad al régimen de interés preferencial. Y ya pues estamos próximos a que inicie la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a esperar entonces esa participación de los diputados, quienes presentan en la Asamblea sus anteproyectos de ley, así como también el periodo de incidencia, que es donde ellos destacan o resaltan alguna situación que tienen sus comunidades, alguna problemática, o sobre todo también resaltan también la labor que hacen las autoridades en favor de las comunidades. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida nosotros vamos a regresar con más y vamos a ver entonces el inicio del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Sabías que en la Facultad de Comunicación Social tienes muchas formas de expresarte? En periodismo buscamos la verdad para contarla al mundo. La publicidad crea ideas que conectan marcas. Las relaciones públicas construyen puentes entre organizaciones y audiencias. Eventos y protocolo forman profesionales en la planificación de eventos exitosos. La producción audiovisual transforma ideas en imágenes poderosas. Elige cómo quieres comunicarte. Asamblea Nacional, la casa de la democracia y el diálogo. Panamá, desde la televisión legislativa, generamos y divulgamos información de forma transparente para que los medios de comunicaciones tradicionales, digitales y la ciudadanía en general tengan a la mano información veraz y transparente. Nuestro compromiso es con una libertad de prensa sin atadura, fortaleciendo nuestro sistema democrático. TVL, Televisión Legislativa.
La Facultad de Ingeniería te invita a su nueva maestría en Gestión Integral de Riesgo y Sostenibilidad Ambiental. Al ser multidisciplinaria, va dirigida a todos los profesionales que deseen aprender el arte de gestionar el riesgo de una manera sostenible y segura. Para mayor información, contacte a la Facultad de Ingeniería, Universidad de Panamá, o al ingeniero Michael Castillo, 6932-0342. ¡Hola! ¿Qué tal, amigos de TVL? Les saluda José Miguel Castro y les traigo Así Suena Mi Tierra, un contenido 100% cultural donde les voy a traer de todo un poquito, entrevistas a folcloristas, actores, actrices, a deportistas, datitos de interés y un traganica que los va a poner a bailar. Desde hoy los espero aquí en TVL. ¡Hola! Descubre todo lo que la Asamblea Nacional tiene para ofrecerte. Visita www.asamblea.gov.pa y obtén una visión completa del trabajo parlamentario. Accede a información actualizada sobre transparencia, actas plenarias, peticiones públicas, boletines y mucho más. Navega cómodamente desde tu smartphone o tableta. Nuestro sitio web se adapta a cualquier dispositivo para que estés siempre informado, estés donde estés. Sigue todas las sesiones plenarias y comisiones a través de nuestro canal de televisión. Disfruta de entrevistas y reportajes sobre la actualidad y la historia política de nuestro país. ¿Te gusta influir en la creación de leyes? La Asamblea Nacional te invita a presentar nuestras iniciativas visitando www.asamblea.gov.pa y sé parte del cambio. Mantente al día con el acontecer legislativo en nuestras plataformas digitales. Síguenos y sé parte de la conversación. Infórmate y participa. Asamblea Nacional, la casa de la democracia y el diálogo. Mantente en sintonía de todos nuestros medios televisivos, digitales y redes sociales. Nuestro compromiso es ser la fuente de comunicación parlamentaria en nuestro país. Somos TVL, el canal parlamentario. TVL, Televisión Legislativa. Asamblea Nacional, la casa de la democracia y el diálogo. Nuestros vecinos futbolistas nos tildan de nación beisbolera. Y sí, somos eso y mucho más. Somos tierra de atletas, jinetes y boxeadores que hicieron leyenda. Además, aprendimos de fútbol. Somos el pueblo aguerrido que contra todo pronóstico recuperó el canal. Ahora en los deportes nos conocen como los canaleros. Cierto, somos 4 millones de canaleros y juntos, el más beisbolero de los países futbolistas. ¡Vamos, Panamá! Canal de Panamá. Siguiendo con nuestro compromiso de transparencia, ahora podrás entrar a nuestra página web www.asamblea.gov.pa en Labor Legislativa y podrás comprobar las asistencias de nuestros diputados al Pleno Legislativo, a las comisiones de trabajo y cómo ejercen el derecho al voto. Asamblea Nacional, la casa de la democracia y el diálogo. Tu canal parlamentario evoluciona. Ahora somos TVL, Televisión Legislativa. Cuando mueves tu cuerpo, tu corazón se fortalece y tu vida mejora. Empieza tu ritmo y diviértete. Un paso a la vez. Caja de Seguro Social. TVL presenta. Ya tengo que ser honesto, el que me conoce sabe. ¿De qué se trata el podcast? Un espacio con un estilo diferente. Si usted tuviera un superpoder, ¿tiene o no tiene novio? Dirigido por dos profesionales de la comunicación, Carolina Castillo y Daniela Williams. ¿De qué se trata el podcast? Asamblea Nacional, la casa de la democracia y el diálogo. Panamá, desde la televisión legislativa, generamos y divulgamos información de forma transparente para que los medios de comunicaciones tradicionales, digitales y la ciudadanía en general tengan a la mano información veraz y transparente. Nuestro compromiso es con una libertad de prensa sin atadura, fortaleciendo nuestro sistema democrático. TVL, Televisión Legislativa. Hola, sean
sean todos bienvenidos a un segmento de salud y bienestar donde vamos a estar abordando los temas más importantes para nuestras familias. Especialmente hoy nos acompaña el doctor Max Ramírez, especialista en pediatría, precisamente para hablarnos sobre la importancia del cuidado de nuestros niños y también información muy relevante para los papás, mamás y posibles futuros cuidadores. Doctor, bienvenido. No, muy buenos. Gracias por la invitación y con mucho gusto estamos aquí. Gracias a usted, muy valioso su tiempo, así que nosotros vamos a aprovechar el máximo poder tenerlo aquí con nosotros. Doctor, pues antes de comenzar así como a ampliar el tema importante que es sobre el cuidado de los niños, vamos a conocer un poquito de usted, muy reconocido en su área. ¿Cómo comenzó o qué le motivó a estudiar pediatría? Bueno, me motivó a estudiar pediatría cuando estudiaba medicina. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Joaquín Caraballoto, un médico pediatra mexicano que se dedicó mucho a la investigación en pediatría, así que me fue entusiasmando como estudiante de medicina. Y por razones del destino, entonces regresé aquí a Panamá y se me abrieron las puertas de la residencia de pediatría y comenzamos en esa residencia con el doctor Esquivel cuando él fue director en la primera vez. Y a través de todas esas intercambios y experiencias, pues cada vez me gustó más, no solamente la pediatría, sino también la salud pública. Totalmente. Ahora sí, doctor, una vez escuchado su experiencia muy pero muy inspiradora, vamos a entrar en temas importantes. ¿Cuáles son los cuidados más importantes que tienen que tener los padres con sus niños, sobre todo en los primeros años de vida? Bueno, el niño actual va a ser el adulto del futuro. Así es. Entonces, cuando un niño nace, se gradúa una madre y a veces un padre, pero sin haber estudiado. ¿Por qué a veces? Porque en Panamá solamente el 15% de los recién nacidos en el momento de nacer son reconocidos por un padre. ¡Wow! El 15%. Un número muy bajo. Totalmente bajo. Totalmente bajo. ¡Wow! Antes era el 35% para decir años 80 o 90 y ahora es 15%. Entonces, por eso digo yo que cuando nace un recién nacido, se gradúa una madre y posiblemente un padre, pero sin haber estudiado para padres. Exactamente. ¿Sí? Sino que generalmente se repite el modelo con el que nosotros fuimos criados, así mismo comenzamos a criar. Así mismo es. La crianza es lo más importante de la vida, ¿verdad? Si yo ahora me transformara en interlocutora, le preguntaría a usted o a ustedes, público, ¿qué recuerdan de su infancia? Sí. Y rápidamente se ubica uno alrededor de 4, 5, 6 años y comienza a recordar lo bueno, lo malo y lo feo. Exacto. Entonces, ahora repita ese fenómeno que está pasando con estos niños. ¿Sí? Es una época diferente. Son tiempos totalmente diferentes. Así que, pero para comenzar a hablar de lo que es la niñez, ¿sí? La niñez, como dije, es el adulto del futuro. Es una persona, o sea, son niños, pero son personas. Sí. Y cada persona somos diferentes, ¿verdad? Habemos personas bajitas, otros altos, unos gorditos, unos flaquitos, unos morenitos, otros más blanquitos, etcétera. O sea, somos diferentes personas y nos comportamos de manera diferente. Así son los niños. O sea, desde niño, ¿sí? La persona comienza a marcar o a diferenciarse. Sí. Le toca al adulto entonces llevar adelante a estos niños o a estos seres que somos indefensos. O sea, cuando una vaca pare a un becerro, el becerro al rato se pare, se camina. Sí. Los humanos nos tardamos 1 año para poder caminar. Nos tardamos 2 años para poder hablar. De tal forma que cada persona va evolucionando progresivamente, va creciendo en tamaño, en peso, se va desarrollando, o sea, va desarrollando aptitudes con las que nace
para levantar la cabeza, para sentarse, para gatear, para pararse, caminar, saltar, brincar, trepar, leer, aprender, ¿sí? Entonces, todo esto alrededor de un ambiente cercano como es el hogar, y después los vecinos, los familiares, la comunidad, la escuela, etc. Todo ese devenir, todo ese camino, ¿sí? O ese ciclo de vida, como se le llama ahora, es exageradamente importante, sobre todo los primeros 1000 días, o sea, el embarazo, el primer año y el segundo año. Ok, ahí se cumplen los 1000 días. Porque ahí se cumplen los 1000 días. Público que nos ve y nos escucha, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de día hoy, 31 de julio de 2025. Señor secretario, informe si existe el quórum reglamentario. Muy buenos días, señor presidente, honorables diputados, público en general. Existen 40 diputados acreditados en la plataforma digital. ¿Existe el quórum reglamentario? Existiendo el quórum reglamentario, declaro abierta la sesión ordinaria de hoy jueves 31 de julio de 2025. Señor secretario, informe si el orden del día se encuentra disponible en los ordenadores de los honorables diputados. Señor presidente, confirmo que el orden del día se encuentra disponible en la plataforma digital. En consideración el orden del día. ¿Aprueba el Pleno el orden del día? Ha sido aprobado, señor presidente. Queda adoptado. Señor secretario, primer punto del orden del día. Consideración del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 30 de julio del 2025. En discusión el acta de la sesión ordinaria del día miércoles 30 de julio de 2025. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día miércoles 30 de julio de 2025. Ha sido aprobada, señor presidente. Queda adoptada. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Lectura de correspondencia. Sírvase a leer la correspondencia recibida. La honorable diputada Lilia Batista habilita a su suplente Ariel Ortega el día de hoy 31 de julio de 2025. La honorable diputada Flor Brenes habilita a su suplente Nicolás Adames Arias hoy 31 de julio de 2025. Fin de la lectura de correspondencia. Siguiente punto, señora secretaria. Señor presidente, periodo de incidencias. Señor secretario, indique la cantidad de oradores en lista y el tiempo que le corresponde a cada uno. Señor presidente, existen 4 oradores en lista. Tienen un tiempo de 6 minutos cada uno. 5 minutos. 5 minutos. Vamos a darle 5 minutos. Iniciamos el periodo de incidencia con la participación del diputado José Pérez Barboni por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Pónganse cómodos, que hoy tengo mucho que decir. Primeramente, producción, si por favor pueden transmitir las imágenes que quiero mostrarle a mis compañeros y al país. Esto que ven aquí, señores, es un local en Curundú, que puede ser un posible lugar para que el IMA cree el primer frigorífico en el circuito 83. Sabemos que hay proyectos para otras áreas del país, pero es importante que el corazón de la ciudad de Panamá, sobre todo en esta área que es uno de mis 9 corregimientos en el circuito 83, también se vea beneficiada porque es un área céntrica que comprende el corregimiento de Curundú, también se encuentra cerca del Chorrillo, de Caledonia, Santa Ana, San Felipe y muchas otras comunidades de fuera del circuito que inclusive se benefician de este posible proyecto. Así que, Secretaría, si por favor le pueden hacer llegar al director del IMA esta intervención para que él vea que hay el potencial y los locales disponibles para que podamos tener un frigorífico en el circuito 83 y en la ciudad de Panamá, sería una muy buena oportunidad que le pido que analicen. Y esto nace después de haber tenido la oportunidad de ir a visitar la tienda del pueblo en los bingos nacionales que se encuentran en el corregimiento de Santa Ana. Esta tienda del pueblo tiene una gran eficiencia, sin embargo, sí hay ciertos elementos y ciertos alimentos que se pueden ir mejorando, sobre todo su disponibilidad para los clientes.
En otro punto, el día de ayer hice declaraciones sobre lo que viene siendo el Departamento de Compras del Seguro Social. Esta información, después de conversar con el director del Seguro Social directamente, se me fue corregida para darme a entender que ya la persona que era la gerente de compras o directora de compras de Enrique Lau Cortés ya no se encuentra en esa misma posición dirigiendo este departamento. Importante que personas que se han visto manchadas con diferentes escándalos no sean restituidas en instituciones que tienen objetivos tan nobles como la Caja del Seguro Social. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Continuando con el periodo de incidencia, dará uso de la palabra el diputado Orlando Carrasquilla. Presidente, colega de esta noble Cámara, prensa que nos acompaña, Radio Nacional, público presente. Hoy alzo mi voz con profunda preocupación debido a la escasa divulgación por parte del Banco de Desarrollo Agropecuario, el BDA, que causa desconcierto, angustia a nuestros productores de mi circuito ante el cierre de la sucursal de mi distrito de Antón, tierra de grandes productores. Si bien es cierto el cierre intempestivo de las oficinas del Banco de Desarrollo Agropecuario obedece a una resolución de gabinete número 57 que adopta medidas administrativas y fiscales para el ajuste del presupuesto de 2025, es evidente la falta de planificación para ejecutar esta medida. COCLE ostenta con la segunda cartera crediticia del Banco de Desarrollo Agropecuario a nivel nacional, según datos de la misma entidad. El cierre de la sucursal de Antón atenta contra la canasta básica. Con nuestros productores van a perder el soporte económico para sus actividades. La falta de información de primera mano causa gran incertidumbre y desalientan a nuestros productores agrícolas, agroturistas, ganaderos, pesqueros e incluso los funcionarios de la propia entidad. Atenta también contra el centro post cosecha que se está inaugurando prontamente en el Valle de Antón, que va a requerir el apoyo del Banco de Desarrollo Agropecuario. El productor panameño merece respeto, apoyo y presencia institucional y permanente. Los cambios deben generar confianza. Le pido al director encargado del BDA que tome en consideración el cierre de este centro que apoya a nuestros agricultores en nuestro distrito de Antón, casi una tierra de pesca artesanal de las cooperativas a nivel de la provincia de Coclé. 8 quedan dentro de nuestro distrito, tierra de ganaderos, agrícolas, arroceros. Entonces le pedimos que por favor no nos deje sin el respaldo que ha venido dando el BDA dentro de nuestro distrito. Muchas gracias y que esta intervención sea enviada al licenciado Mejía en el Banco de Desarrollo Agropecuario. Muchas gracias y que tengan todo excelente día. Muchas gracias, diputado. Continuando con el periodo de incidencia, hará uso de la palabra el diputado Luis Eduardo Camacho Castro. Buenas tardes, presidente, estimados colegas. Mire, en la política se debe entrar para buscar los cambios que ayuden a la construcción del país, que la mayoría de los países quiere, que de los panameños quieren. Pero es entendible que hay gente que entra con otros despropósitos a la política. Hay gente que entra a la política a servir intereses económicos y políticos que no quieren que el país cambie, que no quieren que el pueblo viva bien. Esos representantes, que aquí hay varios en la Asamblea, de esos intereses económicos y políticos, atacan a todo funcionario público que trabaja para el bienestar de la mayoría de los panameños, es decir, que trabaja para el pueblo panameño, para los panameños más desposeídos. Ayer vimos aquí ataques contra el director de Lima, que es uno de los funcionarios más eficientes de este gobierno, porque está llevando las soluciones que el pueblo espera. Pero eso ocurre porque, claro, estos que lo atacan responden a grupos económicos y políticos que no quieren que el pueblo viva bien. Porque para ellos solo el país está bien cuando la plata la tienen solo ellos, cuando la comida la tienen solo ellos. Y lo atacaron además con mentiras que hoy el presidente Mulino lo desmintió en su conferencia de prensa,
señalando que toda la producción de los arroceros nacionales está garantizado que se va a comprar. Pero ellos mienten porque ellos viven de la mentira. Porque su preocupación por el pueblo que dicen es mentira. Y también en otra línea, ayer el diputado Barboni, yo le voy a recomendar que se aleje un poco de esos grupos, porque aquí cayó ayer con la mentira, hablando de una funcionaria de supuesto jefa de compra que nunca ha sido jefa de compra en seguro y que además en este momento no es ni siquiera empleada del seguro. Pero eso pasa es cuando tú andas en malas compañías. Ellos son los que lo tienen enredado, el diputado Barboni. Pero bueno, cada quien escoge con quién quiere andar. Y por último, yo quiero decirle a los miembros de esta asamblea, yo puedo llegar a acuerdos políticos con todos los grupos. Yo puedo, por disciplina partidaria, aprobar acuerdos que, por ejemplo, en la conformación de las comisiones que se están conversando, si es para que avancemos, puedo aprobarlo. A pesar de que yo no estoy de acuerdo que aquí lleguemos a acuerdos, valga la redundancia, para atender la gula de la bancada de libre postulado, que quiere tener más representantes en las comisiones que lo que establece la proporcionalidad. Ahora que son 18, quieren más de cuanto eran 20. ¿Por qué? Por la gula. Porque a ellos no les interesa que esta asamblea avance. Ellos quieren vivir de la crisis. Pero yo puedo llegar a acuerdos. Por lo que yo sí no voy a llegar a acuerdos, es acuerdos que violenten el reglamento interno de la asamblea. Porque aquí esa bancada habla mucho de reformar el reglamento interno que ni siquiera se sabe. Claro, por eso no se lo saben, por eso no entienden el reglamento interno. Yo voy a dejar bien claro, yo no voy a avalar ningún acuerdo que traiga aquí que pretenda que las comisiones de trabajo sean elegidos de manera diferente, los directivos me refiero, de manera diferente a lo que establece el artículo 45 del reglamento, que establece que son los miembros de las comisiones lo que les corresponde elegir a sus directivas. Pretender traer una votación o ratificación de directiva aquí al Pleno es un exabrupto en contra del reglamento interno. A menos, claro, obviamente, que esa votación sea exclusiva de las personas que están dentro de aunque sea aquí en el Pleno, pero solo podrían votar los que son miembros de la comisión. Pero yo sé que esa no es la intención, porque aquí la intención es darle directiva. 10 segundos para terminar, diputado. Acabo en 5, porque yo sí puedo hablar rápidamente. Es que aquí lo que quieren forzar, darle directivas que no tienen voto, que se la ganen con voto. Continuando con el periodo de incidencia, hará uso de la palabra el diputado Benicio Robinson. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a los colegas y al país que nos escuchan. Hoy es un día importante para el país y no es porque Omar Torrijos creó el PRD, sino que hoy, 44 años de su partida física, rendimos homenaje a su legado eterno, justicia social, soberanía y amor por la patria. Fueron sus pilares de lucha para lograr lo que tenemos hoy de soberanía. Aunque a algunos no les gusta que hablemos de soberanía, este diputado siempre va a hablar de soberanía, principalmente en estos momentos tan importantes. Queremos hacerle un llamado precisamente el día de hoy a la ministra de Trabajo y al Gobierno Nacional, cómo está tratando la situación de la provincia de Boca del Toro cuando los empleos que han despedido la bananera.
que ha dicho que se iba y no ha mandado ninguna comunicación ni escrita ni verbal al gobierno para cancelar el contrato ley. Hay más de 5.000 trabajadores directos y más de 10.000 a 15.000 trabajadores que trabajan indirectamente en la provincia. Y vemos el gobierno en silencio. Precisamente este hombre que hoy cumple 44 años, que partió, porque el único que decide aquí en este país, en el mundo, es el Señor que está en los cielos, que es el que decide cuándo nos vamos y cuándo nos quedamos. Fue el que nos dio el Código Laboral y que precisamente en nuestra provincia ha sido violado por la Boca Fruit Company chiquita y el gobierno apadrinando las situaciones de quitarle los empleos a nuestros trabajadores. Queremos ratificar una vez más, no puede ser que hayan despedido trabajadores que tienen más de 20 y 30 años ahora mismo en la bananera con 1.000 o 1.500 balboas, cuando sus derechos adquiridos son más de 25.000 a 30.000 balboas. Por eso hacemos un llamado hoy al gobierno y por esta asamblea que se le mande al Ministerio de Trabajo para que reúna la compañía y reúna a los directivos de los bananeros para que lleguen a un entendimiento. Y si es cierto que se quieren ir del país, entonces que le pague al trabajador. Porque nadie en esta asamblea, no creo que uno de los 71 diputados estuvieran de acuerdo de que no se le pague las prestaciones a los trabajadores. Actualmente hay más de 200 mujeres que están embarazadas y le han suspendido en la caja del Seguro Social su atención. Han despedido a más de 200 discapacitados que no podían haber sido despedidos basándose al argumento de paro justo que tuvo los trabajadores del banano de mi provincia y el sector educativo y lo demás del país. Porque tocar la ley 462 es tocarle la jubilación al obrero. Y cuando hablamos del obrero, hablamos del obrero nacional, no solamente los bananeros, sino todo lo que de una u otra forma se tendrán que jubilar en 20 años y ahora será en 40 años. Así que le pedimos, señor presidente, que por conducto de la presidencia le haga llegar esto al ministerio para que se sienten las tres partes. No se puede estar sentando la parte solo del gobierno y la Boca Fruit Company y no sentar a los trabajadores, que son los que realmente han sido perjudicados en esta lucha social, que precisamente en el día de hoy estamos dándole homenaje a un hombre como lo fue Omar Torrijos Herrera. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con el periodo de incidencia, dará uso de la palabra al diputado Betzelay Richards. Gracias, presidente. Parte de lo que queremos abordar el día de hoy tiene que ver con el presupuesto 2026. Ya ayer el MEF lo trajo, 34.900 millones de dólares. Pero antes de entrar a las vistas presupuestarias, yo creo que también el órgano ejecutivo tiene que hacer una evaluación de la ejecución presupuestaria de este año. Hace poco veíamos un reporte del Ministerio de Educación, 12% de ejecución presupuestaria, pero tenemos escuelas en mal estado, tenemos jóvenes que no tienen internet en sus escuelas. Por ejemplo, la José Pablo Paredes, de la escuela donde me gradué en primaria, no tiene internet. Están las computadoras, pero no hay internet. Entonces, cuando hacemos una revisión de otras entidades como el MOP, vemos que las calles siguen en mal estado en el circuito 86 en Panamá Este. Pero sí hay plata para contratos directos. 240 millones de dólares en contratos directos a empresas que desde la Comisión de Presupuesto nosotros le hemos hecho saber al ministro que estamos inconformes con eso.
Si existen empresas que quieren participar, ¿por qué lo hacen de manera directa y de manera poco transparente? Presidente Mulino, haga una revisión institución por institución de cómo ha sido la ejecución presupuestaria 2025. No es asignar plata por asignar plata. Si la plata se va a asignar a un ministerio o a una entidad, por lo menos que esos recursos se vean reflejados en el desarrollo del país y no en planilla como ha sucedido en los últimos años. Y también el llamado va a esta asamblea. El presidente Jorge Herrera se comprometió en hacer una revisión de las planillas porque no podemos criticar hacia afuera y cuando vemos los números aquí tenemos diputados que tienen 100.000, 200.000, 300.000 y 400.000 en planilla. Entonces, cuando vayamos a las vistas presupuestarias, yo creo que también como asamblea debemos hablarle al país de cómo vamos a hacer una reducción de aquellos diputados que tienen planillas arriba de los 100.000, 200.000, para efectos de que ese presupuesto de la asamblea de 98 millones pueda ajustarse a la realidad del país. No podemos seguir endeudando la nación para pagar planillas. Si vamos a endeudar al país, que sea para el desarrollo de hospitales, carreteras, escuelas, medicamentos, o para aumentarle la jubilación a nuestros jubilados, que hoy en día algunos cobran $50 por mes. Eso es incongruente. Así que el llamado sería, antes de entrar con las vistas presupuestarias, hacer una revisión de la ejecución presupuestaria y a disminuir las planillas para que se avance con el desarrollo del país. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Continuando con el periodo de incidencia, dará uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Campos. Gracias, señor presidente. Buenos días al país y a los colegas de las distintas bancadas. Hoy quiero no dejar de levantar mi voz, señor presidente, sobre lo acontecido hace unos días atrás en la comarca Nave-Buglé, donde una cabeza de agua arrastra a 2 estudiantes. Hasta el día de hoy, una se encuentra desaparecida y la otra enfrenta heridas graves. Esto no es solamente el abandono estructural, sino el reflejo de la desatenencia hacia nuestras comunidades indígenas, sin protección, sin alertas, sin caminos. El gobierno nacional presenta un presupuesto de 34.000 millones de dólares. El presupuesto debe dejar de ser únicamente un documento técnico, debe poder reflejar justicia social. ¿Y dónde está la inversión pública en caminos, puentes, sistema de evacuación y dignidad para los pueblos indígenas? Pero la planilla en esta asamblea se mantiene de forma igual. El Estado debe, señores, sí, el Estado debe garantizar la protección a las poblaciones más vulnerables y aisladas. Esto no puede quedar únicamente como una estadística más. Es doloroso el abandono que viven hoy en día nuestros pueblos indígenas. Es hora de cambiar la manera en la que se distribuyen los recursos. El pueblo exige un presupuesto con rostro humano. Mi solidaridad, señores, a las estudiantes y a sus familias. Que esta incidencia le llegue al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Obras Públicas y de igual forma, señor presidente, a la ministra de Educación, que al final tiene un presupuesto en el cual poder garantizar todo esto al igual que el Gobierno Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Continuando con el periodo de incidencia, hará uso de la palabra el diputado Arquesio Arias. Gracias, presidente. Buenos días, Panamá, Cunayala, Huargandí. En esta mañana igual también quiero hacer eco que el Partido Revolucionario y muchos de los que estamos aquí, que gracias a ese gran líder que le dio la oportunidad a los negros, a los cholos, a los mestizos, a los indígenas de ser profesionales, hoy el PRD recordamos sus 44 años de la desaparición física del general Omar Torrijos Herrera. Aunque muchos no quisieran reconocer, pero hoy creo que la mayor parte de nuestros padres llegaron a ser profesionales gracias a ese señor. Ese señor que nos dejó el Código Laboral y hoy la empresa chiquita viola ese Código Laboral junto con el Ministerio de Trabajo, donde el 60% de los trabajadores padecen de una u otra enfermedad dérmica o de la piel.
donde hay niños discapacitados que dependen del seguro de los padres que hoy están despedidos, y donde solamente reconocen $2.000 a los trabajadores que estuvieron dando su vida por 15, 20, 30 años a esa empresa en la producción de banano. Y eso no puede ser justo. La ministra de Trabajo debe tomar cartas en el asunto. También quiero recalcarle o darle al país que el PRD, en la conformación de diferentes miembros de las comisiones, en ninguna comisión el PRD está pidiendo presidir ahorita mismo. Así que no es el PRD que está trancando esa conformación de las comisiones. Pregunten quiénes quieren presidir en la mayoría, que serían los que están trancando esas comisiones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Continuando con el periodo de incidencias, hará uso de la palabra el diputado Jorge Isaac Bloise. Buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días, Panamá. Yo les quiero preguntar, ¿cómo está tu escuela? Yo tengo la respuesta de las mías en este informe que he presentado ante este hemiciclo en varias ocasiones. Vuelvo y repito, ¿cómo está tu escuela? Las mías cayéndose a pedazos, en pésimo estado, estudiantes sin poder dar clases en sus salones porque no tienen dónde darlas por el mal estado de la infraestructura. Pero tenemos un Ministerio de Educación con un 7% de ejecución en inversión. El presidente de la República dijo hace unos meses que iba a evaluar a sus ministros por la capacidad de ejecución de su presupuesto. Y yo sí le digo, señor presidente, y a la señora ministra de Educación, yo sí he hecho un recorrido minucioso y detallado para ver cada escuela de mi circuito, porque en el rol fiscalizador de diputado lo tenía que hacer, porque los estudiantes del circuito 84 no se merecen dar clases en las aulas que tienen hoy día. Escuelas sin baño, escuelas sin equipamiento, institutos técnicos sin el mínima capacidad para poder enseñar conforme al siglo XXI demanda. Yo les dejo esta reflexión. Si hoy día, que estamos terminando el mes de julio, hay un 7% de ejecución e inversión del Ministerio de Educación, ¿realmente estamos haciendo el trabajo que se merecen las aulas de clase? Basta con ir a escuelas aquí en la ciudad de Panamá, la Isabel Herrera o Aldía, ahí en el corregimiento de San Francisco, para que ustedes vean el estado deplorable de las escuelas ahí y a su alrededor. Yo le pido al presidente que cumpla su palabra de evaluar a sus ministros con la capacidad de ejecución y que evalúen seriamente al Ministerio de Educación. Un 7% de ejecución en este momento no se justifica. No lo puedo justificar y tengo que alzar mi voz porque se amerita en estos momentos que el Viceministerio de Infraestructura, que no sé qué ha hecho en los últimos meses, haga su trabajo y las escuelas estén en buen estado para garantizar el derecho a la educación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Continuando con el periodo de incidencia, hará uso de la palabra el diputado Roberto Zúñiga. Gracias, presidente. Feliz día a todos, al público presente, a los medios de comunicación que nos ven. Yo quiero responderle al diputado Camacho. Usted miente descaradamente. Los números son claros. Y usted, que se dice ser un hombre democrático, debe entenderlo, porque la democracia también es pelear por la justicia. Y lo justo es lo justo, diputado. Los números son claros. Esta bancada tiene 32 posiciones en las 14 comisiones. ¿Eso qué significa? Que son 4 comisiones con 3 miembros y las restantes con 2. Es por eso que este país no avanza. El gran problema que tiene el diputado Camacho es que le teme a que esos proyectos anticorrupción que esta bancada ha peleado desde el día número 1 avancen. Eso es lo que a usted le teme. Y por eso es que hoy al pueblo panameño anda diciéndole mentiras. Y eso no se va a permitir, diputado. Nosotros vamos a seguir de frente con nuestra aspiración y con nuestras posiciones que todas las otras bancadas han estado de acuerdo. Es usted el único que anda diciendo que
esos son números que son falsos, cosas que no están de acuerdo al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Querido pueblo panameño, este país ha sufrido los embates del Panamá político, ese del menudeo, de las negociaciones a puerta cerrada. Nosotros no creemos en eso. Nosotros tenemos nuestros números y vamos a defender nuestros números hasta el final. Este país necesita que la política se haga con decencia, con honradez, con transparencia, para poder, ¿saben qué? Poder llegarle a mejores días a cada uno de sus hogares, con acceso a agua potable, con facilidades para poder acceder a empleo, pero sobre todo con una justicia social que luche contra la corrupción rampante que ha saqueado las arcas de este Estado y que hoy tiene una deuda que supera casi los 58.000 millones de dólares por estar robando y robando. Así que confíen en este proceso, es un proceso día a día, es una lucha que tenemos que llevar todos los días y nosotros no vamos a desfallecer. Apenas esto está empezando. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Continuando con el periodo de incidencias, hará uso de la palabra la diputada Yanín Prado. Buenos días, presidente, colegas, medios de la prensa y público que nos acompaña hoy desde el palco. Hoy quiero hacer un llamado al Ministerio de Educación, pero también a la Contraloría. Durante el periodo que vivimos de huelgas, vimos cómo a profesores y maestros que se acudieron a sus centros educativos se les tramitó de alguna manera incluso ilegal una licencia sin sueldo. Se les dejó también quincena tras quincena sin cobrar. A pesar de que se han hecho las solicitudes al Meduca, pero también a la Contraloría, se nos han informado en diversas ocasiones que primero tenían que pasar por el filtro. Para meterlos a todos en un saco, estuvieron a la orden del día. Ahora, para sacarlos, a pesar de haber cumplido día tras día con asistir a sus labores y estar dispuestos a brindar sus enseñanzas a los estudiantes, no se les cumple con hacerlo con la debida agilidad que se merecen. Pero adicional a eso, Contraloría en reiteradas ocasiones ha manifestado que se les va a hacer el pago por una planilla extraordinaria o adicional, planilla que tengo que decir que todavía no llega a muchos de esos docentes que siguen esperando y que eso le acarrea recargos, intereses y demás, incluso en sus propios compromisos. Entonces, hacer un llamado a la sensatez y un llamado también a la ministra de Educación para que veamos que ese porcentaje de avance en la inversión pone de manifiesto lo que hoy el diputado Bloy se reiteraba una vez más, y es el mal estado, el hacinamiento de nuestros estudiantes y la falta de mejoras en nuestros centros educativos. No podemos seguir esperando más. Gracias. Continuando con el periodo de incidencias, hará uso de la palabra el diputado Medín Jiménez. Muy buenos días, señor presidente, público que nos acompaña, honorables diputados. El día de hoy, señor presidente, queremos hacer un llamado serio y responsable al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. No podemos permitir que año tras año vayamos deteriorando la agricultura en este país. ¿Y por qué lo digo? Por las importaciones desmedidas que se están haciendo. El día martes se acabó de autorizar una importación por 90.000 quintales de café a puertas, menos de 60 días de la cosecha del nuevo rubro. Y así lo han hecho con muchos otros rubros, como lo es el arroz, como lo es el tomate y algunos otros rubros que hemos visto que se han presentado diferentes importaciones. Le hacemos un llamado al Ejecutivo. No hemos visto en el área de Renacimiento, en el área de Boquete, Caldera y algunos de estos otros pueblos que se dedican al cultivo del café, políticas para desarrollar y para implementar el adebacle que tuvieron todos estos productores en el mes de noviembre y diciembre con las condiciones climatológicas. Pero es mucho más fácil llegar hoy día y traer una importación para golpear el bolsillo de todos los productores que de verdad trabajan y que de verdad día a día tienen esa gran necesidad por llevar el sustento a sus hogares. Personas que han invertido todos sus recursos. Ya una vez lo vivimos en 1993 cuando la mayoría de los productores de café y otros rubros desaparecieron por las políticas que se daban de Estado.
le hacemos un llamado al gobierno nacional. Panamá es un país que ha estado siendo visto a nivel mundial por el café. Sin embargo, todo no es café gourmet. Hay muchas personas que venden café tradicional de consumo nacional y hoy con estas importaciones han sido han sido golpeados. Nosotros hacemos un llamado y que hagamos ese inventario. Y aquí, como hemos visto, no nos atrevemos ni siquiera a recomendar productores para la venta de café, porque hemos visto que han golpeado a compañeros por recomendar productores y sí, de verdad, nos preocupamos por ver el desabastecimiento. Asimismo, me gustaría que nos preocupáramos por ver temas tan sensitivos como es el agua potable, el tema de la luz y algunos otros suministros que diario tenemos problemas. Así que hago ese llamado para que dejemos de importar productos en vísperas de cosecha. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Continuando con el periodo de incidencia, hará uso de la palabra Nestalí Zamora, el diputado Nestalí Zamora. Gracias, presidente. Hoy yo quiero hacer un llamado de atención y de seguimiento, porque ya muchas veces hemos tomado este espacio para poder hacer el mismo llamado a la ATT y sobre todo a la Regional de Panamá Norte, y yo creo que esto ya excede el alcance que pueda tener él como director regional, así que también al que hoy está como director encargado. No puede ser, director, que nosotros día a día recibamos denuncias de parte de los vecinos de Panamá Norte por el mal uso de las concesiones de transporte, donde Sotaca y Transfusa están constantemente vulnerando la calidad de vida y sobre todo la calidad de transporte que tienen nuestros vecinos yendo hacia sus trabajos y regresando a sus casas. El problema quizás no sea solo de capacidad, sino también de calidad del servicio, porque los vecinos se sienten inseguros. La bulla los tiene, desgraciadamente, con un impas muy grande y adicional, y creo mucho más importante, la poca capacidad que tienen para poder administrar en general estas rutas. Para los que no saben, desgraciadamente, el país, en algún momento, mucho antes de que nosotros llegáramos, les dio a ellos el derecho de mantener estas rutas históricamente y por el resto de sus vidas. Nosotros creemos que esa no es la vía correcta. Las rutas de transporte deben ser, sobre todas las cosas, como cualquier servicio público, llevadas a licitación y que sean obtenidos por los mejores operadores y que sobre todo los mejores operadores puedan de alguna forma reclamar los clientes, o sea nosotros, los vecinos, el servicio para que el servicio sea bueno y digno. Durante las próximas semanas vamos a estar abordando este problema porque entendemos que la política de transporte en Panamá, que nunca se ha abordado de forma correcta, es hora de comenzar a darle cascabel al gato. Este diputado ya tiene redactado el proyecto de ley en esa materia y el objetivo de nosotros es transformar el sistema de transporte en general y que nunca más el país vuelva a sufrir estas penurias que sufren todos los días el panameño a pie. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Continuando con el periodo de incidencia, hará uso de la palabra el diputado Jonathan Vega. Se fue. Ábrele de nuevo, repítela. Oye, son 6 minutos. Continuando con el periodo de incidencia, hará uso de la palabra el diputado Jonathan Vega. El pasado 10 de febrero del presente año, nosotros presentamos una denuncia formal ante el Ministerio Público con relación al tema de Panamá Port. Un contrato que se hizo con las mismas reglas de 1997. Un contrato que es lesivo y dañino para nuestro país. El día de ayer, el Contralor de la República presentó algunas auditorías que se hicieron que muestran que efectivamente este contrato va en detrimento de los intereses del pueblo panameño. La pregunta es la siguiente: ¿dónde están los responsables de unas supuestas auditorías que se hicieron? Y vamos a hacerlo público. El ex Contralor de la República, el señor Solís. ¿Dónde están las investigaciones que se le están haciendo a estas personas? ¿Dónde está la responsabilidad aquí? Entonces, hacemos un llamado al Procurador y al Contralor de la República para que presenten esta denuncia efectivamente y busquemos los responsables. ¿Hasta cuándo este señor va a estar caminando como si nada hubiera pasado? Se necesita certeza del castigo y eso es lo que clama el pueblo panameño. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?
donde las personas cometen sus fechorías y no existen responsables. Es una hora buena para hacer lo correcto. Y hacemos un llamado con mucho hincapié al procurador para que inicie las investigaciones pertinentes con relación a este caso. Y así hay muchos más, no solamente el tema de Panamá Port. Aquí tenemos todavía los auxilios económicos que se le dieron a los amigos allegados al poder. Y seguimos, porque la lista es larga. Tenemos el tema de los sobrecostos de los proyectos. En este caso, inclusive, hay una denuncia por el Ministerio de Obras Públicas con el tema del cuarto puente, que hay una serie de millones, varios miles de millones de sobrecostos. Y esto tenemos que hacerle un frente. Y no nos podemos quedar callados y simplemente mirar a otro lado o de brazos cruzados. Pero es un tema importante que el Ministerio Público tiene que desarrollar. Yo le pido a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre las demandas de inconstitucionalidad sobre este tema. La justicia debe encontrar a los responsables. Panamá merece claridad, rendición de cuentas y una decisión que priorice los intereses del pueblo panameño. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Continuando con el periodo de incidencia, hará uso de la palabra Roberto Archibald Chuito. Buenos días, señor presidente, colegas diputados. Hoy quiero manifestar en este pleno, donde ayer vimos la presentación del presupuesto nacional 2026, donde se aumentó 5.000 millones de dólares. Esperamos que este presupuesto también beneficie las comarcas, donde aquí hemos señalado de que existen deficiencias, ya sea en los centros de salud, que falta mejoramiento del mismo, asimismo el personal designado, nombrado a estos centros, a estos puestos de salud, que no tenemos en la comarca, falta de medicamentos. Por otra parte, también hemos tenido noticias lamentables de estudiantes que van de la clase a sus casas, donde lamentablemente han perdido vidas buscando un futuro para ellos, ser un profesional para brindar o servir también al pueblo panameño. Queremos que en este presupuesto considere la necesidad de construir puentes, zarzos, carretera, buenos centros de educación, de salud para nuestros 4 distritos que tenemos en el circuito 12-1, como es el Canquitú, Gironday, Bledecha y Cusapín. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Continuando con el periodo de incidencia, hará uso de la palabra el diputado Javier Francisco Sucre. Buenos días a todos. Hace un tiempo acá nosotros venimos viendo la afectación que lamentablemente se ocasiona a los usuarios del corredor sur y el corredor norte. Hace unos años atrás, lamentablemente se vio, se escuchó y nos alegramos porque pensábamos que el gobierno con los fondos del Estado estaba pagando el costo pendiente de la administración anterior de los corredores y sin embargo pensábamos que iban a ser unas vías completamente gratis para el pueblo panameño, que todos los días tiene que estar en congestiones, en el mal tráfico que tenemos en nuestro país, en los tranques y las diferentes situaciones de las vías que sabemos en el mal estado que están. Pero sin embargo, hoy día vemos el montón de tranques y situaciones que se están dando nuevamente en los corredores. Y esto nos llama la atención a nosotros cada vez que usamos estos corredores, el pueblo panameño y los vecinos, cada vez que nos mencionan sobre la situación que tienen que estar pagando por unos corredores que lamentablemente no son corredores, sino son áreas igual de tranque. Y por eso no podemos decir que aspiramos a que
en ese momento fueran gratis o en este momento también. Pero sin embargo podemos hacer el llamado a atención que las instituciones correspondientes, el Ministerio de Obras Públicas, ENA, que es la autoridad de protección, que es la autoridad encargada de la administración de los corredores, y también ACODECO, que se pongan en la pila porque necesitamos que controlen el mal estado y la realidad de los tranques que hay en los corredores sur y norte. Cada vez que hay un mantenimiento, cada vez que hay un arreglo en los corredores, están los tranques. Sin embargo, ¿por qué no establecen que las casetas que están en estas áreas de trabajo, bueno, sean gratis, pero no se le puede estar cobrando al pueblo panameño por un servicio que no se está dando? Asimismo, como el gobierno le cobra a cada uno de los panameños por los servicios que se prestan, bueno, asimismo, como están inventando con el tema de los corredores, que tengan que pagar anticipadamente, entonces en este momento necesitamos que los corredores cumplan con la responsabilidad con lo que se usan. Muchas gracias. Continuando con el periodo de incidencia, hará uso de la palabra el diputado Augusto Palacios. Señor presidente, gracias por la oportunidad. Buenos días también a los compañeros diputados y al país entero. El día de ayer, tal como lo mencionó el colega Vega, el señor Contralor General de la República hizo un anuncio al país donde comunicó que ha presentado 2 demandas ante la Corte en contra de Panama Ports Company. Una demanda de inconstitucionalidad y otra de nulidad por la prórroga de este contrato. Yo creo que cuando uno ve la barba del vecino arder, pone la suya en remojo. Y es que hoy día escuchamos que en cuanto al contrato minero, hay demandas y procesos de arbitraje en cortes internacionales. No menos cierto es que cuando la empresa que hoy en día demanda a Panamá, el Estado panameño, adquirió este contrato, ya sabía que habían procesos en la Corte pendiente. Nuevamente hay procesos en la Corte y hay una presunta transacción en cuanto a un bloque de inversiones que quiere adquirir estos puertos que hoy día tiene Panama Ports Company. El Estado panameño tiene un compromiso y es manifestarse al respecto y hacer un comunicado de que existen procesos en curso en la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto que la Corte Suprema de Justicia tiene que cumplir con su rol, y es administrar justicia, pero sobre todo en tiempo oportuno. Señor presidente, gracias por el espacio. Muchas gracias, diputado. Concluido el periodo de incidencia, cedo la palabra al diputado, para cuestión de orden, al diputado Lenín Alberto Ulate. Gracias, señor presidente. Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y actuando en mi condición de diputado de la República, presento al Pleno de esta Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que desarrolla y fomenta el turismo deportivo en la República de Panamá y dicta otras disposiciones. Esta iniciativa merece la siguiente exposición de motivos. Y es que el turismo es un sector que contribuye positivamente al crecimiento de nuestro país, constituyéndose en una de las principales fuentes de generación de ingresos, incentivando creación de empleos, promoviendo la cultura, diversificando la economía, fomentando el desarrollo regional y mejorando la calidad de vida de la población local. En Panamá, la industria del turismo juega un papel importante en el fortalecimiento de nuestra nación como centro de conectividad propicia para atraer inversión extranjera, con diversidad de actividades de ocio para nacionales y visitantes extranjeros en los diversos destinos que ofrecen una riqueza cultural, natural e histórica, con el potencial de satisfacer las expectativas del turista actual y brindar experiencias únicas y auténticas basadas en la conciencia de la conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad.
La Autoridad del Turismo de Panamá, creada mediante Decreto Ley número 4 del 27 de febrero de 2008, es la entidad encargada de desarrollar, promocionar y regular el turismo como una actividad de interés nacional prioritaria, de utilidad pública y de interés social, identificando y protegiendo los recursos turísticos y procurando que en su explotación se mantenga el equilibrio ecológico de las áreas en que se localizan y el respeto de las costumbres de sus habitantes. En la actualidad, esta entidad desarrolla el Plan Maestro de Turismo Sostenible 2020-2025, el cual está sustentado en la Ley 80 del 2012. Este plan establece normas de incentivo para fomentar el turismo en Panamá y el mismo está implementando diferentes programas, tales como el desarrollo urbano integral de ciudades con vocación turística, el Plan Maestro de Turismo Sostenible, el proyecto 1000 kilómetros de sendero, el Programa Nacional de Cultura Turística, el Programa de Capacitaciones para Guías de Turismo y el Programa de Turismo, Conservación e Investigación. Si bien este plan tiene la misión de fortalecer la actividad turística como sector económico estratégico de Panamá, desarrollando un modelo económico sostenible que genere un incremento de empleo a nivel nacional, articulando los territorios y aumentando la competitividad del sector, no es menos cierto que el mismo debe contribuir con la estructuración de esfuerzos interinstitucionales y multisectoriales a través de mecanismos como el Gabinete Turístico, ayudando así a mejorar la interrelación entre el desarrollo económico que aporta la actividad turística con el bienestar de las comunidades y el medio ambiente. En ese sentido, es imperante expandir la regulación de otras actividades turísticas en nuestro país, como es el caso del turismo deportivo, modalidad no explotada en su totalidad y que tiene gran potencial para su desarrollo. Prueba de ello son los diferentes eventos que anualmente se realizan en nuestro país y que atraen una cantidad considerable de turistas y atletas del extranjero que vienen a visitar Panamá. Dentro de estas actividades podemos mencionar el Gran Fondo Océano a Océano de Panamá, que constituye una de las competencias de ciclismo más emblemáticas de América Latina. Este evento anual reúne a ciclistas de todo el mundo en un recorrido de 130 kilómetros, cuya ruta varía todos los años, pero siempre involucra la ciudad de Panamá en el Pacífico y la ciudad de Colón en el Caribe. Adicional a eso, se desarrollan otros eventos importantes dentro de nuestro país, como lo es el Cruce del Istmo, una competencia que se realiza en octubre de cada año en una de las fechas más lluviosas del país, que abarca el trazado que bordea el Canal de Panamá e incluye atravesar el lago Gatún en Cayuco y termina en la zona del Pacífico, todo esto en un solo día. Tenemos también el Reto del Indio, que consiste en un ultramaratón de trillo y montaña que cruza el país de océano a océano. Los competidores arrancan en la provincia de Colón, recorren el borde del lago Gatún, la cordillera central y el valle de Antón, entre otros pueblos y comunidades, y termina en el Pacífico. ¿Y quién no ha escuchado el desarrollo del Ironman 70.3 en nuestro país? Lo cual es una versión panameña de una competencia de triatlón que abarca como paisajes el Canal de Panamá en la salida hacia el Pacífico, pasando por el Puente de las Américas, la Calzada de Amador, Biomuseo, Casco Antiguo y por supuesto la Ciudad Moderna. Tenemos también la regata Ocean to Ocean, que es una competencia muy emocionante que se realiza en las aguas del Canal de Panamá en Cayuco, un deporte del cual debemos sentirnos orgullosos porque es un deporte meramente panameño. El recorrido es un total de 50 millas y va desde el Océano Atlántico
hacia el Pacífico por un espacio de tiempo de 3 días. Y también no podemos dejar de mencionar el Maratón Internacional de Panamá, una competencia de carreras, como su nombre lo denomina, tipo maratón y de relevos, en donde se desarrollan categorías de 42 kilómetros, 21 kilómetros y 5 kilómetros de distancia, y esto se realiza en las calles de nuestro país. Cabe destacar que el atractivo de Panamá como destino de turismo deportivo encuentra su sustento en la gran diversidad de recursos naturales con las que cuenta, al igual que la variedad de paisajes, la cercanía de los océanos y sobre todo la fácil accesibilidad a cada uno de estos sitios. Valores agregados que representa un gran atractivo para los atletas de todo el mundo. Asimismo, a nivel local, cada uno de estos atractivos y competencias antes descritas son aprovechados por ciudadanos nacionales y extranjeros residentes en Panamá, lo cual reafirma el gran potencial que tiene el turismo deportivo para el desarrollo económico de muchos pueblos de la región. Y cada uno de estos pueblos actualmente se encuentra desarrollando sus propias actividades deportivas, las cuales requieren ese fomento y ese desarrollo por parte de nuestras autoridades. Prueba de ello es la tradicional Maratón de San Isidro, la cual se desarrolla en PC, en la provincia de Herrera. También podemos mencionar que dentro de los aportes que dan estas actividades, principalmente se encuentran ingresos para hoteles y restaurantes de la zona y a su vez propiciando un impacto positivo dentro de los municipios al promoverse el empleo y la infraestructura necesaria con la implementación de eventos y competencias deportivas dentro de su organización territorial. Por todo lo antes expuesto, honorables diputados, respetados colegas, sometemos a su consideración esta iniciativa de ley y pedimos que se le dé el trámite legislativo previamente establecido en nuestro reglamento interno y solicitamos el apoyo para este anteproyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Solicitamos un ujier, por favor. Un ujier, por favor. Para cuestión de orden, tiene la palabra la diputada Yanin Prado. Gracias, presidente. En uso de la iniciativa que nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política de la República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos ante esta Asamblea el anteproyecto de ley que modifica la Ley 86 de 18 de noviembre de 2010, que crea el Programa Especial de Asistencia Económica para los adultos mayores de 70 años o más sin jubilación y pensión en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza y subroga la Ley 44 de 2009. El programa, comúnmente conocido como 120 a los 65, constituye sin lugar a dudas una iniciativa fundamental del Estado panameño para brindar un apoyo mínimo de subsistencia a nuestros adultos mayores que carecen de recursos o de cobertura provisional, jubilación o pensión, garantizando así la cobertura de necesidades básicas como la alimentación o la salud. Sin embargo, en los últimos años se han presentado diversas irregularidades en cuanto a la administración de estos fondos, principalmente cuando esta gestión queda a cargo de los representantes legales de estos beneficiarios. Investigaciones han puesto de manifiesto que se han registrado situaciones en las que los representantes legales de los beneficiarios desvían el dinero para fines personales, privando así a los adultos mayores del acceso a estos recursos que les corresponden. También existen reportes de beneficiarios que son trasladados temporalmente de hospitales o asilos con el único fin de cobrar el subsidio y posteriormente abandonarlos, lo que demuestra la carencia de un sistema efectivo de supervisión.
El pasado viernes 18 de julio de este mismo año, una investigación por presunto peculado en programas sociales que habrían sido cobrados de forma fraudulenta por personas que ya no cumplían con los requisitos o que incluso habían fallecido. En el caso del programa 120 a los 65, las autoridades han detectado que algunos beneficiarios fallecidos continúan recibiendo el subsidio debido a que sus familiares no reportan el deceso y continúan cobrando esta ayuda estatal. Es una realidad evidente que el marco legal actual presenta deficiencias en los mecanismos de control y fiscalización. Entre esas deficiencias podemos mencionar que no existen auditorías periódicas que verifiquen la correcta utilización de estos dineros, ni un proceso riguroso para la selección de representantes legales que garantice su idoneidad y compromiso con el bienestar del beneficiario. De igual manera, la falta de un régimen sancionatorio específico ha permitido que estas irregularidades se mantengan impunes, debilitando la confianza en la administración pública. La presente propuesta tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de control y de supervisión de este programa, garantizando así que los recursos asignados lleguen realmente a quien tienen que llegar, a los beneficiarios, y sean utilizados de una manera óptima. Para ello, consideramos que es pertinente que se establezca la creación de un registro nacional de representantes legales. También se implementaría la obligación de que estos tengan que rendir cuentas cada 6 meses, presentando informes detallados y sobre todo documentación que justifique el uso de estos recursos. Esta iniciativa pone también la coordinación interinstitucional, estableciendo responsabilidades claras para las entidades involucradas. En este sentido, se establece la obligación por parte del Tribunal Electoral de remitir al Ministerio de Desarrollo Social un listado actualizado de las personas fallecidas con el fin de mantener el registro de beneficiarios debidamente actualizado. La creación de un canal de denuncias accesible y seguro también es necesario. En materia de sanciones se plantea la instauración de un régimen sancionatorio y la posibilidad de interponer acciones penales en situaciones de fraude, negligencia grave o abuso en contra de los beneficiarios. La protección de nuestros adultos mayores debe ser una prioridad de Estado y la incorporación de mecanismos de supervisión más rigurosos, así como la aplicación de sanciones efectivas para quienes incumplan con sus responsabilidades, permitirá corregir las fallas actuales del sistema y asegurar que este programa continúe siendo un pilar fundamental para la justicia social en Panamá. Un ujier, por favor. Un ujier, por favor. Para cuestión de orden, tiene la palabra la diputada Patsy Lee. Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere los artículos 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y actuando en mi condición de diputada de la República, presento ante este honorable Pleno de la Asamblea Nacional el presente anteproyecto de ley que modifica y adiciona artículos a la Ley 11 de 2011 General de la Artesanía Nacional y dicta otras disposiciones, el cual merece la siguiente exposición de motivos. La artesanía nacional es una manifestación viva del alma cultural de Panamá. A través de sus formas, materiales, técnicas y diseños se transmiten conocimientos ancestrales que son parte fundamental del patrimonio cultural inmaterial en nuestras comunidades, en especial las indígenas, afrodescendientes, rurales y campesinas. Es una actividad que además de su profundo valor simbólico, representa un medio de sustento económico para miles de familias panameñas. La artesanía panameña es más que una actividad económica, es una expresión viva de nuestras raíces indígenas. En el año 2019, con la promulgación de la Ley 90 del 15 de agosto de 2019, se creó el Ministerio de Cultura como el ente rector de las políticas culturales de nuestro país, incluyendo todas las competencias relativas al fomento de la artesanía en nuestro país. No obstante, esta transformación institucional no fue acompañada con una reforma integral de la Ley 11 del 22 de febrero de 2011, por lo que aún persisten referencias desactualizadas
a órganos como la Dirección General de Artesanías del Ministerio de Comercio e Industria, generando vacíos normativos y descoordinación en la ejecución de las políticas públicas artesanales. En este contexto se hace urgente actualizar el marco normativo para responder de forma efectiva a las necesidades de este importante sector, estableciendo mecanismos concretos de apoyo al artesano, como acceso a la capacitación técnica, protección legal de sus obras y presencia en mercados digitales. Se busca la creación de la Comisión Evaluadora Artesanal como una unidad de expertos en artesanías para la evaluación de demostraciones físicas que brinda a la persona interesada en adquirir la acreditación artesanal. Se instituye por ley la Feria Nacional de Artesanías, que casualmente empezó el día de ayer y culmina el domingo 3 de agosto. Como un apoyo a los artesanos, los invito a todos, colegas, también para que vayan a apoyar lo nuestro, lo artesanal, con un evento cultural y económico de interés nacional para este importante sector. Promovemos la protección del patrimonio cultural inmaterial, evitando el plagio, la piratería y la apropiación indebida. Este anteproyecto representa un paso clave hacia el fortalecimiento del sector artesanal y la economía en nuestro país. Con esto, colegas, espero que pueda ser bien acogido y apoyado por ustedes en cada uno de los debates. Un ujier, por favor. Muchas gracias. Un ujier, por favor. Declaramos un breve receso. Se declara, Iván, un breve receso por parte del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Eduardo Vázquez. Hacía uso de la palabra la diputada Paxili, presentando un anteproyecto de ley que busca modificar la ley que crea la Feria de Artesanías en nuestro país, que dicho sea de paso, dice que el día de ayer fue inaugurada la feria. Qué bueno. Así que esperamos que los panameños puedan entonces aprovechar todas esas ofertas que tienen los artesanos, todas esas creaciones que hacen con sus manos y que pues ahora están expuestas allí para no solamente nacionales, sino también para turistas. Tienen una gran exposición y una gran oferta a todos estos artesanos. En estos días me estaba dando una vuelta por el casco antiguo y de verdad que la cantidad de puestos y locales que ofrecen nuestra artesanía es abundante y qué bonita, de verdad. Así es. De todos los tipos, de todos los modelos y cómo le gusta al turista, ¿no? Cada vez que va a un país, cada vez que uno ha viajado, pues traerse un recuerdito. Y ahí está entonces la oportunidad, no solamente en el casco, sino en distintos puntos, en Panamá, Panamá la Vieja. También hay sitios y hay puestos de venta. Así que esta es una buena iniciativa de la diputada Paxili. Esta iniciativa, la diputada modifica y adiciona artículos a la ley 11. Esta ley existe desde el 2011 para Ley General de Artesanía Nacional. Pues para beneficiar, en este caso, a los artesanos de nuestro país. Así es. También podemos mencionar el anteproyecto de ley que también presentó el diputado Lenín Ulate, que tiene que ver con el tema del fomento y el desarrollo del turismo deportivo. Importantísimo las actividades que se realizan en nuestro país, no solamente las competiciones en que vienen los deportistas, sino también promover nuestro país para que de otros lugares, de otros países también, vengan no solo a participar, sino a disfrutar y a presenciar estas competencias. Así es. Creo que en ese sentido hay una buena oportunidad en la pista que está ahí bajando Campana, la pista de carros, del autódromo de Panamá, el autódromo de Panamá, que de hecho pues cada día cobra más adeptos, más aficionados aquí en nuestro país y es una tremenda instalación. Es un atractivo. Que se está desarrollando cada vez más y obviamente pues brinda la oportunidad a países, a los residentes, habitantes de países cercanos que puedan venir a participar. Y a ver las competencias que ahí se van a desarrollar y se están desarrollando ya. Muy interesante. La diputada también Janine Prado presentó un anteproyecto de ley que busca hacer modificaciones actualmente al programa 120 a los 65. 120 a los 65, dice, habló de varias irregularidades que se presentan muchas veces por parte de los familiares que utilizan este dinero para cualquier otra cosa menos para
los adultos mayores. Para cosas indebidas, que no son realmente el propósito de esta ayuda para nuestros jubilados y miembros de la tercera edad. Así que ahí está el anteproyecto de ley, estos 3 anteproyectos de ley presentados hasta este momento en cuestión de orden. También vamos a repasar la incidencia que estuvo también bien participativa. Empezamos con pocos diputados, hablaban de 4. Habían anotado 4. Al final terminaron siendo 16 diputados. Poco a poco iban llegando y se iban anotando. El diputado José Pérez Barboni presentó, él dice pues que ya tienen identificado un frigorífico que puede funcionar en Curundú. Estuvo haciendo su recorrido por Curundú y ubicó un edificio, no sé, me imagino que debe ser un edificio estatal, que está no siendo utilizado. No está utilizado. En este momento habrá que hacerle algunas adecuaciones, modificaciones, pero dice que es importante, así como en otros lugares ya se han establecido, pues aquí pudiese ubicarse también un frigorífico para el beneficio de los residentes de Curundú. Lo vimos en estos días haciendo el recorrido de las ferias estas del pueblo, la feria del pueblo. Y obviamente le ha prestado mucha atención a este tema y pues quiere llevar ese beneficio a los residentes de su circuito. Y también hizo una rectificación. Ayer él decía pues que cómo era posible que mantuvieran en la Caja del Seguro Social a la directora de compras de la pasada administración en esta administración. Y él dice que tuvo comunicación con el director de la Caja y pues él le dijo que ya la directora que él mencionaba pues ya no estaba en ese cargo. Yo vi una publicación, por eso la importancia de verificar muchas veces, o siempre, no muchas veces, siempre, la fuente donde se genera la noticia, porque al final pueden suceder estas cosas. Pero importante también es rectificarlo y no haberse quedado callado en este sentido. Vi una publicación que hablaba sobre eso también, así que ahí está entonces la información completa. El diputado Orlando Carrasquilla habló sobre el cierre del BDA en la provincia en el distrito de Antón, en la provincia de Coclé. Dice que se necesita una clarificación por parte del Ejecutivo. Falta de información. ¿Por qué se tomó esta medida? Bueno, creo que el presidente ha hablado un par de ocasiones. De hecho, es un tema que me parece que tocó esta mañana en su conferencia de prensa al país, el presidente José Raúl Mulino. Así que es la participación del diputado Orlando Carrasquilla. El diputado Luis Eduardo Camacho, él hablaba acerca de los ataques el día de ayer hacia el director del IMA. Según el señor Camacho, pues realmente el director está haciendo lo correcto, llevando soluciones a las personas, a los más necesitados, a las personas que están en esas comunidades y quieren comida barata. Según él, pues ha manifestado que realmente él está cumpliendo con su labor hasta el momento. Y ha sido cuestionado, ayer fue cuestionado aquí en la Asamblea por la importación de arroz que se va a dar ahora en estos próximos meses, pero se supone que este arroz, y eso es algo que explicó también el presidente esta mañana en su conferencia, que Panamá no es autosuficiente en arroz los 365 días del año, que para los meses de noviembre y diciembre escasea el arroz y que este arroz sería utilizado y que él garantizaría la que compra a los productores nacionales. A los productores de arroz. Ya estaba asegurada la compra. Exacto, eso lo mencionó esta mañana en ese sentido. El diputado Benicio Robinson destacó los 44 años de la desaparición física del general Omar Torrijos Herrera, destacaba el legado y pues todo lo que hasta el momento pues nos ha quedado desde ese tiempo hasta la fecha, mencionando pues realmente el líder Arquesio Arias también. Democrática. El diputado Arquesio Arias se refirió también al aniversario número 44, aniversario de muerte, en este caso, del general Omar Torrijos. El diputado Arquesio Arias habló de las oportunidades. De las oportunidades que tuvo, habló así específicamente, los indígenas, los cholos, toda la clase obrera, todo el mundo de poder superarse. Así es. En ese sentido, es lo que mencionó. El diputado Betzeray Richards está cuestionando la utilización del presupuesto que ayer fue presentado a la Nación, específicamente en el Meduca. Dice que no se está ejecutando y no es el único diputado que ha hablado al respecto. Así es. Sobre la ejecución del presupuesto en el Ministerio de Educación. Dice que el presidente en este caso debería hacer una revisión institución por institución para ver cómo se utilizan precisamente y cómo se ejecutan los presupuestos. Así es.
También hay que mencionar lo que ha manifestado el diputado Jorge Blois. Él decía pues que él ya tiene más o menos pues un diagnóstico de todas las escuelas del circuito 86 y que de 86 no, 84, e invitaba a los demás colegas a ver también este tema porque dice que hay colegios que se están cayendo a pedazos, no tienen baños y si son colegios técnicos no tienen las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan prepararse. Ahora, el cuestionamiento de él va directamente a el Meduca, al Ministerio de Educación. Obviamente él es la institución encargada y responsable de vigilar por el buen y correcto funcionamiento de los centros escolares. Pero acá conversábamos hace un rato que sería interesante saber, porque el que está ahí en el día a día de todos estos colegios y escuelas es el director o la directora de esta institución. Entonces, si existe un reporte, por ejemplo, de que se hayan enviado notas para arreglar el baño, para arreglar la cancha, para arreglar el pasillo, o sea, ¿cómo se maneja eso realmente? Porque desde una oficina a kilómetros de distancia, yo siento que es un poco más complicado. Si tú no tienes una persona ahí in situ, o sea, en el verificando. lugar, verificando. Hay departamentos también de infraestructura que pueden estar. Y haciendo los reportes de qué se necesita y qué se debe hacer. O sea, es un trabajo que es... de todos. Son es varios un trabajo de equipo. que deben ponerse de acuerdo y trabajar mancomunadamente para solucionar este tipo de situaciones. Yo, hablando un poco sobre el tema, no sé exactamente cómo sería, pero sería interesante conocer cómo funciona eso. Y también el diputado Miguel Campos habló sobre los estudiantes, dos estudiantes que desaparecieron. Arrastrados por la corriente. Una cabeza de agua en la comarca. Uno está desaparecido, o una, creo que es una joven que está desaparecida. Y pues cuestionó dentro del presupuesto la asignación de caminos, de construcción de puentes, etcétera. Y en referencia a eso también fue parte de la conferencia de prensa del presidente Molino esta mañana, cuando le tocaron este tema. La remoción de un puente, estos puentes, ¿cómo se llaman? Bailey, creo que se llaman, los puentes Bailey. Dice que removieron uno en Chiriquí para poner otro nuevo y que ese Bailey lo van a utilizar. Y no solo eso, o sea, se está planificando también con este nuevo presupuesto, pues meterle un poco el hombro a los caminos y los puentes también. Sí, caminos de producción que son sumamente necesarios para los productores. No pueden sacar a veces en tiempo de lluvia su cosecha y se pierde. Entonces esto también afecta pues la producción nacional. La diputada Janine Prado se refirió a ese trámite, dice ella que hay educadores que fueron a dar clases a los colegios, realmente no aparecen, hay una situación allí, no han cobrado, fueron puestos también en licencia, sin sueldo, y esperan que ese trámite pueda agilizarse porque estos educadores fueron a dar clases y no están cobrando. Están en licencia sin sueldo y también a otros que no les han pagado. Otros que no les han pagado. Se supone que asistieron, según lo que planteaba la diputada Janine Prado. Así que el llamado al Meduca. A Meduca y a la Contraloría también. Los números hablan por sí solos, dijo el diputado Roberto Zúñiga. En referencia al cuestionamiento de la conformación de las comisiones, que hay mucha expectativa, obviamente, de parte de todos en el país, de cuándo van a estar conformadas. Se supone que ya habían 13, 14 listas, quedaba solamente una por conformarse, que podría ser en cualquier momento ya, para dar paso pues a las sesiones, a las discusiones de los diferentes pues, anteproyectos que se han presentado, entre ellos uno muy importante que fue presentado ayer, del presupuesto del Estado, que se tiene que ir a la Comisión de Presupuesto. Obviamente, entonces él hablaba sobre que su bancada no estaba retrasando la conformación de las comisiones, decía el diputado Roberto Zúñiga. Y los espacios que tienen. Y que tenían 4 espacios, tres espacios o 3 posiciones en 4 comisiones. En 4 comisiones. Así es. Y 2 en el resto. Por eso decía él que los números hablaban y que obviamente pues no eran ellos quienes los que estaban deteniendo. Vamos a esperar realmente a ver cómo se va a conformar, qué va a suceder y cuándo va a suceder también. Claro que sí. El diputado Medín Jiménez hace un llamado al MIDA. Él dice que cómo es posible que se esté dando importaciones en plena cosecha. Mencionó el caso del café también, Iván. Muy preocupado por esta situación. Habló de 90.000 quintales de café que se planean importar al país y dice que no solo es café gourmet lo que se produce en Panamá, que también hay café pues, convencional, café regular. Y que hay que pues, meterle la mano y ayudar a estos productores de café y que con medidas como estas
obviamente pues la cosa se desincentivan. complica un Así poco la es, situación. porque ¿quién les compra? Y el diputado Neftali Zamora también hizo un llamado a la ATT, dice que es importante ver el tema de las rutas internas de los transportistas, hay que hacer el llamado al orden, al orden. Dice que por ahí va a presentar un anteproyecto de ley en esa dirección. Sí, dice que hay denuncias del mal uso de concesiones de transporte en Panamá Norte, que estas rutas deben ser licitadas. Y me imagino que por ahí va el tema del anteproyecto que va a presentar próximamente sobre este tema, que es muy importante. Y situaciones como estas no solamente se dan en Panamá Norte. Hemos escuchado quejas en otras partes del país sobre todo sobre los el mal funcionamiento y los costos. Sí, el costo, el mal funcionamiento, en fin, situaciones que se dan con el transporte en nuestro país. Es lo que planteó el diputado Neftali Zamora. Creo que yo con esto ya... Jonathan Vega, el diputado Jonathan Vega habló sobre la denuncia presentada por el Contralor al contrato de Panama Ports. En esa misma dirección también habló Augusto Palacios. Exactamente. Dice que obviamente pues se denuncia el mal uso, que se presentaron auditorías. Ajá, 2 denuncias. ¿Dónde están los responsables? Clama el diputado, muy enérgico, el diputado Jonathan Vega, cuando habló sobre este tema, que dónde están los responsables, y hace el llamado precisamente al Contralor y al Procurador de la República. ¿Qué otro diputado dijiste que habló sobre esto? Augusto Palacios. Correcto. Él dice que cuando veas las barbas de tu vecino arder, que pongas las tuyas en remojo. ¿Y a qué se refiere? Pues él hizo alusión a lo que sucedió con el contrato de Minera Panamá, que actualmente existe un arbitraje internacional, pero que dice que la minera sabía en su momento dado, cuando se metieron en ese negocio, de que estos contratos, de que estaba siendo demandado y que se estaba a la espera de un fallo y que cualquier cosa podía suceder. Supimos y vimos qué fue lo que sucedió. El contrato fue declarado inconstitucional y al fin, pues, ¿qué pasó? La mina permanece cerrada en este momento por el tema del contrato. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues no sabemos. Pero ese no es el punto. El punto es que con Panama Ports hay una compañía también, un grupo que está interesado y que ya se ha mencionado ya en el pasado, hace unos meses atrás, sobre el interés de comprar los puertos. Así es. Pero es lo que dice, bueno, ojo, si esto está siendo demandado, no vaya a ser que corra la misma suerte, el mismo destino de lo que sucedió entonces con Minera Panamá. El diputado Roberto Archibol espera que parte del dinero de los 34.000 millones y tanto, 34.000, casi 34.500 millones del presupuesto del próximo año, pues que traiga beneficios a la comarca. A la comarca. Exactamente. Y el diputado Javier Sucre habló sobre los corredores. Así es. La afectación que él plantea y dice tienen los corredores en algunos momentos. Tanto en el norte como en el sur, se refería. Usuarios, los tranques que se forman, etcétera. Y habló sobre que algún día los corredores pudieran ser completamente gratis. Entonces, es parte de lo que ha sucedido en incidencias. Lo que viajamos en el corredor norte y sur, nos damos cuenta de que todos los días hay mucho tranque. El flujo vehicular es bastante pesado y pues estás pagando por estar en tranque. Esto es una realidad. Bueno, el parque vehicular aumenta cada día más. Si las vías de comunicación no son ampliadas, no crecen, no se construyen nuevas, esto va a suceder. Eso va a suceder aquí y en la Conchinchina y donde sea. El servicio de transporte también público debe mejorar. Claro. Muy bien, es lo que está sucediendo en este momento luego de este receso que ha decretado el primer vicepresidente Eduardo Vázquez. Señor director, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos entonces cuando se retome la sesión aquí en el Palacio Justo Arosemena. Gracias.